Señor amado, gracias te doy por este tiempo, bendito Dios, gracias por tu infinito amor, porque por tu fidelidad estamos reunidos en este día, podemos aprender y conocerte cada vez más. Gracias porque tú eres bueno en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo proceso, experiencia de nuestra vida. Gracias porque nos alimentas, nos llenas de esperanza. Gracias porque en ti podemos tener el entendimiento que todo es temporal en esta vida, que solamente tú eres eterno y que si estamos contigo, Señor, lo tenemos todo. Gracias porque nos tienes paciencia, porque nos perdonas, nos consuelas cuando estamos mal, cuando nuestros pensamientos nos invaden con cosas que no vienen de ti, pero tú te acuerdas que somos polvo y nos das ese abrazo que tanto necesitamos. Gracias por estar pendiente de nuestra vida en todo momento. Te pido perdón, Señor, porque aún con nuestros pensamientos te fallamos y hacemos cosas que no te agradan. Pero por favor, Señor, te ruego que en tu gracia, en tu infinito amor, podamos seguir caminando y perseverando hacia tu voluntad, hacer las cosas que a ti te agradan y que nuestra relación contigo, Señor, sea cada vez más personal, que podamos vivir ese poder que tú tienes en nuestra vida, que podamos vivir y contemplar las maravillas que tú has hecho para podernos sacar del mundo y ahora pues ser parte de tu familia. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a ver un capítulo que es bastante interesante, que es un capítulo que pues de momento a mí me deja sí claro que lo que hacemos lo hacemos para el Señor porque Él así lo ha dispuesto, pero siempre con la posibilidad de que podemos aprender algo más. Nunca vamos a dejar de aprender. Y pues bueno, como resumen del capítulo anterior, que vimos el capítulo número 10 y 11, en estos dos capítulos vimos las últimas plagas en las cuales pues ya se iban, al parecer o en mi perspectiva, como que se iban aumentando, ¿no? Aumentaban de nivel, cada vez se ponían peor. Y lo importante aquí es que pues el Señor les dijo a Moisés, le dijo que entrara a la presencia del faraón, a pesar de que sabían que había endurecido su corazón, pero que le mostrara estas señales. Y estas señales era necesario que se manifiesten, era necesario lo de las plagas para que puedan contar eso a sus hijos, a sus nietos, y que ellos sepan lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto con el pueblo de Israel, y para que sepan que el Señor y su poder pues es más grande que todo, ¿no? Que no vayamos a poner nuestra esperanza en las cosas temporales, en imágenes, en dioses ajenos, sino solamente en nuestro Dios. Y que cuando las próximas generaciones pregunten por qué hacíamos esto, les podamos explicar que es porque nuestro Dios, ese es el poder de nuestro Dios, ¿no? Y bueno, se presentó aquí la plaga de la langosta, y lo fuerte de esto es que Faraón hasta el final él mantuvo, perdón, su corazón duro, ¿no? Endurecido, necio. No, yo soy Dios, yo tengo el poder, yo no voy a creer en Dios, las cosas las hago por mí mismo y cosas así, ¿no? Entonces, esta terquedad le va a llevar pues a un mal camino a Faraón y a sus siervos, porque pues ellos tampoco hicieron caso. Y para nosotros la reflexión
es que Dios guarde nuestro corazón de esta terquedad. Y esto no está muy lejos de nosotros, o por lo menos no estaba muy lejos de mí. Puedo reconocer que en algunas ocasiones y en algunas etapas de mi vida, yo he sido faraón, yo he sido esa persona que está de necia, de terca, queriendo hacer las cosas a mi manera o buscando a Dios solamente por interés. Y lo digo porque es muy importante reconocer las cosas delante de Dios y pues saber que la persona que está aquí hablando con ustedes, servidora del Señor y de quien me lo permita, no es una persona perfecta, que no se equivoca o que no hace nada malo y que ustedes tengan que ver como un referente, porque en realidad no es así, ¿no? Entonces, el Señor, esta es mi oración para ustedes, para mí, para quien vea este mensaje, que el Señor guarde mi corazón de la terquedad, que sí me ha pasado. Y es bueno también saber que el Señor es el que en su infinita gracia nos aparta de esto. Y algo importante para lo cual el Señor les dice también al pueblo por qué les tiene que sacar de Egipto, y es para que celebren fiesta solemne al Señor. Fiesta o cita, celebración, conmemoración, veámoslo como una... Yo me he puesto como a verlo como una cita, porque la fiesta, nosotros, lo he dicho antes, tenemos relacionado como con algarabía, con globos, con comida, con reunión, con familia, y sí es eso, pero también es una cita con el Señor, es un encuentro con Él, es una plática, y una cita la tenemos más como referencia de algo personal, de algo entre Dios y mi persona, ¿no? Entonces, el Señor, para esto era una de las razones para las cuales el Señor les iba a sacar al desierto. No solamente era para que salgan y ya y vivan felices, sino para que empiecen a vivir como el Señor lo había establecido, ¿no? Y luego también fue la plaga de las tinieblas, como esta referencia, ¿no?, entre la oscuridad y la luz, este contraste. Y en esta plaga fue que Faraón estaba muy enojado y dijo: no voy a dejarles ir, y le dijo a Moisés: cuida tu rostro porque no quiero verte más. Algo así, ¿no? Lo estoy como describiendo en mis palabras. Pero Moisés le respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Porque pues Moisés estaba siguiendo las instrucciones del Señor y ya posiblemente sabía lo que venía. Y luego ya fue el anuncio de la muerte de los primogénitos. Ya esto era como el toque final, ¿no? Sabemos que la primogenitura en la Biblia es para quien va a continuar la promesa, ¿no? Y entonces aquí justamente pasa esto de la muerte. Se les anuncia que el Señor va a pasar por las casas, va a pasar un enviado del Señor, y pues a medianoche iba a salir por medio de Egipto y moriría todo primogénito en esta tierra. Pero los hijos de Israel no, ellos iban a estar protegidos por un hecho que igual tenían que hacer, ¿no? Y hasta este momento, pues el corazón de Faraón sigue endurecido. Capítulo 12 menciona lo siguiente: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo... Esto, lo que vamos a describir en este momento, está sucediendo aún en Egipto, ¿no?
Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Primero dice, este será principio de los meses. Principio o principal, también se lo podría entender. Para ustedes será este el primero en los meses del año. Entonces, de momento, para los hijos de Israel, este es el primer mes. No sabemos todavía cómo se llama hasta este momento de la lectura, pero tenemos una referencia de cuál es el principal, el primero o el principio de los meses, es este. Habla, versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y aquí hay una pausa, ¿no? Primero les dice, este es el principal, el primero, el principio de los meses. Y comienza, ¿no? En el 10 de este mes, que se lo llama Aviv, en este mes, a los 10 días, se va a elegir a un cordero. O sea, van a traer un corderito a su casa y lo van a tener ahí, ¿no? Recuerden que todo esto es entrenamiento, es instrucción. Para este tiempo esto se hacía, como dice aquí. Para nuestro tiempo ya un poquito cambió, ¿no? Porque sabemos que nuestro Mesías, que Yeshua, Él es este Cordero. Pero no significa que lo que está sucediendo aquí haya quedado reemplazado, que ya no se haga. Y bueno, vamos a continuar con la lectura, pero quiero que estos detalles nos vayan quedando claros, porque muchas veces tenemos duda de qué es Pascua, cómo se celebra y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Estamos muy conectados, que esto igual me lo han comentado, estamos muy conectados a las fiestas del mundo. Esas las tenemos como de memoria y nos las sabemos súper bien, pero estas no. Estas citas con el Señor sí nos cuesta un poquito más porque no estamos entrenados, y ahora es el tiempo de conocer un poquito más, una parte porque no es todo tampoco. Sin embargo, esto que estamos leyendo ahorita es justo cuando está sucediendo. Es como transportémonos al lugar de los hechos y al momento en el que está sucediendo esto. ¿Y de qué manera? ¿Cuándo sucedió? Sucedió cuando ya el pueblo está prácticamente a puertas de salir de Egipto. Pasaron varias plagas aún dentro de Egipto, cuando parece que, y recordemos que Egipto para nosotros es el mundo, ¿no? Entonces, quizás esto también lo podamos conectar con episodios en nuestra vida, como el Señor nos sacó del mundo y nos hizo parte de su familia, nos hizo parte de sus hijos. Él tuvo gracia con nosotros, misericordia, y nos alcanzó. Entonces, en este contexto se está dando esta Pascua. Primer mes, Aviv, al día 10, tomar el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolará también quiere decir sacrificará. Y esta es una referencia de por qué este cordero representa a Yeshua. Yeshua fue inmolado, sacrificado por toda la congregación de Israel. O si su sacrificio fue para cubrir
las transgresiones, para cubrir los pecados de toda la congregación de los hijos de Israel. Y esto iba a suceder en el día 14. Quiere decir que por 4 días este corderito tenía que estar en la casa. Le tenían que cuidar, le tenían que alimentar. Posiblemente hasta niños se encariñaron con este corderito porque era un corderito sin mancha y de 1 año, o sea, todavía pequeño. Entonces, imagínense en este escenario en el que pues tengo a un corderito viviendo en mi casa, le estoy dando de comer, le veo y digo, ay, qué bonito. Y al día 14 de este mes de Aviv lo iban a sacrificar. Entonces, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocinada en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Entonces había igual instrucciones de cómo se iba a comer este cordero, y que cuando lo sacrificaran o lo inmolaran, su sangre la iban a poner en los 2 postes de la casa y en el dintel, es decir, en la parte de arriba, ¿no? Eso igual era como por lo que va a continuar en la lectura, ¿no? Todo tiene un motivo, todo tiene una razón de ser. Y seguramente si nosotros escudriñáramos un poquito más, nos diría por qué en el mes de Aviv, por qué el día 10, por qué el día 14, por qué entre las 2 tardes, por qué en la puerta, y bueno, todos esos detalles, ¿no? Pero al momento vamos a irnos enterando de esta historia. Y les dice que van a comer el cordero asado al fuego, no cocinado ni en agua, sino asado al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, asado al fuego, y no, si sobraba algo, no lo tenían que dejar para mañana, sino quemarlo al fuego. Versículo 11. Y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, o es Pesach de Yud Hei Vav Hei. Es Pesach del Eterno, de Dios, del Creador del Universo, del Rey de Reyes. Esa acción, eso que hicieron es Pesach. No tanto es la fiesta, no es tanto que me reúno, que como, no es tanto el convivir con las personas, sino el haber sacrificado al cordero. Eso es Pesach. ¿Y por qué les dice aquí ceñidos vuestros lomos, vuestra calzado en vuestros pies y vuestro bordón? O sea, como listos y con una urgencia por salir de Egipto, porque están en este punto, listos para salir, ¿no? Entonces, esta debe ser nuestra urgencia. Nosotros, gracias a Dios, pues no estamos en este Egipto que está hablando la Biblia, pero estamos en el mundo. Y aunque estamos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo, gracias al Señor. Ahora nuestra urgencia, nuestra prisa, debe ser sacar a Egipto de nuestro corazón. Porque esto, yo lo digo, voy a hablar por mí. Sacar a Egipto de mi corazón no ha sido cosa de que me levanto mañana y ya para nada tengo malos pensamientos y hago todo perfecto, ¿no? Y ya obedezco al Señor al 100. No, a mí no me pasa, ¿no? Entonces, por eso
el Señor estableció esto para siempre. Recordar que el Señor nos sacó de Egipto y que esto es con urgencia, que esto es deprisa, ¿no? Y por eso debían estar listos. Esto nos pasa a veces cuando nos imaginamos en un temblor, en un terremoto, y hay personas que tienen como su kit de emergencia listo para correr y salir, ¿no? Entonces, si eso las personas lo hacen ante emergencias o ante cosas que son temporales y que sí pueden suceder, pero están preparados para esto, o los bomberos, ¿no? Que cuando hay una emergencia ya conocen su rutina y en 10 segundos están fuera. Entonces, cuanto más para estas cosas del Señor, que fue que les dijo, ¿no? Estén listos y todo su ropa, toda con los, no en así como que todos cómodos, sino listos para salir. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Firma yo, Jehová. Y aquí podría parecer que sí, que el Señor es malo, que mató a los niños y miren cómo tienen un Dios que hace esto y que fue el que hizo toda esta tragedia y que él permite los niños abandonados, las violaciones, el hambre en el mundo. Entonces, tantas cosas que se puede pensar. Pero tomemos en cuenta el antes de esta historia. Por eso no podemos desconectarnos, por eso no podemos decir, ay, sí, Dios no existe, Dios se equivoca, Dios es malo, Dios no me cuidó cuando me pasó esto, Dios, tantas cosas que a veces tenemos argumentos equivocados y que yo misma las estoy reflexionando en este momento, porque no es así. El Señor le dio la oportunidad a Faraón y a sus siervos a que lo único que tenían que hacer era dejar su orgullo a un lado, dejar su ego y reconocer que ellos no tienen el poder absoluto, que no tienen el control de nada, que Dios es soberano, que Él sí es justo, que Él es Dios, que Él sí es el Rey del universo, que Él sí controla todo. Pero como mantuvieron su terquedad, se quedaron como necios, entonces ahora simplemente es que Dios siempre es justo. O sea, es solamente el pago a la necedad de ellos, ¿no? Entonces, al herir a todo primogénito, esta era una humillación a los dioses que la gente había puesto su confianza. Porque claro, creían que los hechiceros de Faraón hacía igual cosas, creían que Faraón era un dios, creían que él les iba a salvar, creían que, bueno, en tantas cosas paganas y alejadas de Dios, pero aquí Dios les demuestra y simplemente es justo. Ustedes quisieron ir tras de sus dioses ajenos, vayan, así les va a ir. Y a los que el Señor decidió rescatar, porque recuerden que el pueblo tampoco fue que se portó bien, hizo cosas buenas y sí, ustedes vengan acá, yo les voy a ustedes a guardar, no. Era simplemente la promesa que Dios le había hecho al pueblo, no precisamente porque se lo merecían. Y más, o sea, si en este momento que el Señor les está sacando de Egipto de esclavitud de más de 400 años, y el Señor conociendo el futuro, porque para Él no existe el tiempo, sabiendo lo que ellos van a hacer en el desierto, no lo hubiera hecho, les hubiera dejado aquí. Pero el Señor es fiel, Él es bueno, siempre, su naturaleza es ser bueno, ¿no? Entonces, Él tiene una promesa, la va a cumplir y no depende de las acciones del pueblo, porque como ya el Señor conoce los pensamientos, sabe que
de aquí a un tiempo más, el pueblo va a estar haciendo cosas terribles. Y gracias a Dios, yo no soy Dios porque creo que en mi humanidad yo sí tendría esa necesidad de castigarlos, pero el Señor no. Y qué bueno saber que Él es Dios, que Él es nuestro Dios, que Él es el que dirige nuestra vida, ¿no? Entonces, pues les dice que de esta manera va a ejecutar sus juicios a todos esos dioses en quienes la gente ponía su confianza y se van a dar contra el suelo porque resulta que ellos no tienen ningún poder. Y al final, como lo pone el escritor de este libro, y dice, yo Jehová, o sea, afirma el Señor, tal cual una carta, tal cual un decreto, tal cual algo estipulado, firma el Señor. En versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta sangre en este momento es del corderito macho de 1 año, y para nosotros esta sangre es la sangre de Yeshua. Por eso es importante tomar en cuenta esta fiesta, o esta celebración, o esta cita, esta conmemoración. Porque si Egipto para nosotros representa el mundo, y cuando decimos que el Señor es el que dirige mi casa, mi familia, esta acción o esta cita, nosotros la conmemoramos justamente por esto, ¿no? Para recordar que su sangre es la que nos libra de todo mal. Es la que cuando pasan muchas desgracias en nuestra vida, o no en nuestra vida, sino en el mundo, que cuando se viene una pandemia y la sangre de Yeshua es la que está en mi casa, pues si Dios no es su plan, si no es su propósito, a mi familia y a mí no nos va a pasar nada. Y si nos pasa va a ser leve en comparado a quienes no tengan por encima esta sangre de Yeshua. Por eso es su sacrificio. Por eso Pesach es pasar, saltar, ¿no? Es más que solamente como una fiesta, como imaginarnos este contexto que tenemos de fiesta, es la acción. Eso es Pesach. Pesach es el sacrificio de este corderito o el sacrificio de Yeshua que Él lo hizo y que su sangre es la que está sobre nosotros, ¿no? Si incluso nuestro cuerpo, nuestro ser, ahora es un templo del Señor, esa es nuestra casita. Sobre esa casita, si está la sangre de Yeshua, pues esa es la que nos cubre de todo mal. No es que nosotros elegimos hacer el bien, que nosotros somos buenos y que Dios nos guarda por eso, sino Él nos guarda porque nosotros tenemos su sangre como sello, como señal. Aquí dice, ¿no? Y la sangre os será por señal. Entonces, por esto es importante tomar en cuenta esta cita. Porque, por ejemplo, para los papitos, cuando desean con todo su corazón que Dios guarde a sus hijos y ellos no están cerca, si ponen por delante el sacrificio de Yeshua, yo creo que podrían llegar a sentir esta paz al saber que sus hijos están bien, porque aunque ellos no puedan estar presentes, aunque ellos, o sea, los hijos salen a la escuela, al colegio, a trabajar o están en otro lugar, y la única manera de que puedan sentir paz, de que estén bien, es a través de dejar que este sacrificio de Yeshua sea el que los guarde. Entonces, ahí yo creo que se puede experimentar una paz en la que, ¿cómo voy a tener miedo de que les pase algo a mis hijos?
¿O cómo voy a tener algo que le pase a algún familiar, a algún amigo? Si la sangre de Yeshua, el sacrificio más grande de toda la historia, es el que cubre la vida de esa persona. Entonces ahí también puedo hablarle a mi miedo y decirle que no, que Dios es más grande. Ahí sí tiene sentido esa frase, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta es igual otra de las razones por las cuales es importante, porque decimos, sí, yo amo a Dios y yo decido seguirle a Él, pero Él nos ha dejado instrucciones claras para justamente descontaminarnos del mundo y que hagamos su voluntad, ¿no? Y además dice, cuando va a pasar alguna desgracia, que es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Para los primogénitos de Egipto, veré la sangre y pasaré de ustedes. O sea, es como un censo, ¿no? El Señor pasa por cada casa, ve la sangre de Yeshua en esta casa, sirven a Dios en esta casa, creen en Él en esta casa, guardan las instrucciones. En esta casa lo que prevalece es la misericordia, el sacrificio de Yeshua, el amor que Él nos tuvo. Entonces pasa de esa casa, se salta de esa casa. En esa casa no ocurre lo que están ocurriendo en las demás casas, ¿no? Y no habrá en ustedes plaga de mortandad, o sea, muerte, que también sucedió con el sacrificio de Yeshua. Gracias a su sacrificio nosotros no estamos muertos. Gracias a su sangre nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Gracias a su infinito amor. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta o como cita solemne, o sea, tal cual cuando hay algo muy, una conmemoración importante. Cita solemne o fiesta solemne para el Eterno, para Jehová, durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Con esta partecita queda claro que esta celebración no es cuando se nos ocurre, no es cuando queremos, no es que ya quedó en el Antiguo Testamento, no es que ya Jesús vino y Él ya lo abolió. Aquí dice que será en memoria, porque es necesario recordar que el Señor nos sacó de Egipto. Es necesario recordar el día que Él nos rescató. Recordar que no se nos eleve el ego de que yo ya estoy bien, de que yo ya soy salvo y que yo soy bueno. No. Recordemos que el Señor por gracia y por misericordia nos rescató. Y lo vamos a celebrar en una cita solemne, en un evento importante de categoría, más que cualquier otro evento, para el Señor. Esto es para Él. Lo hacemos para Él, no para que la gente me vea que sí asisto, que sí voy, que sí estoy en la fiesta, que sí lo hago, sino para Él. Durante sus generaciones, o sea, por estatuto perpetuo, para siempre. Y aquí va a describir algunas características de esta conmemoración. 7 días comerán panes sin levadura. A partir de esta noche, que es en las 2 tardes del día 14 y 15, que se hace este sacrificio y esta conmemoración, a partir del día 15 se cuenta 7 días de panes sin levadura. Y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Ahora, la levadura, ¿qué significa? Hipocresía, orgullo, ego. Para este momento, y por eso hacemos también, ¿no?, de manera práctica el pan sin levadura. En el caso del pueblo,
era igual, literalmente pan sin levadura, ¿no? Y les dice, porque cualquiera que comiere leudado o cualquiera que comiere hipócritamente, con orgullo, y haya levadura en sus casas, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, ¿no? Versículo 16. El primer día habrá santa convocación. Quiere decir que ese día es día de reposo. Cuando nos preguntamos qué días son los que tengo que guardar o los que son días apartados para el Señor, el primer día será santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación, día 1 y día 7. Ninguna obra hará en ellos, excepto solamente que prepararán lo que cada cual haya de comer. Entonces, día 10 era que agarraban un corderito y se lo llevaban a casa. El día 14 lo sacrificaban. Esa noche, hasta el día 15, era este primer día de reposo. Se contaba 10 días de panes sin levadura, de no comer leudado, para nosotros no comer, practicar y cada año sacar la hipocresía que hay en nuestra vida, porque seguramente hay mucha. Lo hablo por mí, que cada día o cada año sí siento que debo ir puliendo más, o bueno, el Señor es el que pule, es el que corrige, es el que, como la luz de la aurora, nos va dando este crecimiento, ¿no? Y pues aquí nos marca, ¿no? ¿Cuáles son días de reposo? Porque cuando dice Santa Convocación, es como un día apartado. Versículo 17. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí nos habla de guardarán esta fiesta, guardarán esta cita de los panes sin levadura. Por eso es que Pesach no es tanto un día, o sea, no es como tal el día, sino es la acción, lo que sucedió. Es que el Señor, mediante la sangre del Cordero, pasó por alto esa casa. En quien estuvo conmemorando con el Cordero y con su sangre, el Señor pasó por alto de esa casa para que no haya muerte. Y luego a continuación, seguidito de esto, vienen los panes sin levadura. ¿Qué significa? Sacar el orgullo, sacar el ego, sacar la hipocresía. Y esto seguramente implica muchas cosas en nuestra vida que pues cada quien de manera personal lo puede reflexionar. Y entonces les dice que guarden esta instrucción o mandamiento por vuestras generaciones por costumbre perpetua, por costumbre para siempre. Cada año hacer esta cita, conmemoración, recordar que el Señor nos sacó de Egipto, no olvidar que no es nuestras fuerzas, nuestro poder, nuestras habilidades, nuestros dones, no. Es Él que nos sacó de Egipto, es Él que nos permite seguir sacando esa hipocresía, limpiándonos con su palabra. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, Aviv, primer mes o principal mes, desde el día 14 al 21 no se come, o más bien dicho, se come panes sin levadura. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas. Traduzcámoslo a nuestro idioma, o como lo entenderíamos ahora. Por 7 días no se hallará hipocresía en sus casas. Y este es el trabajo que deberíamos hacer, porque
Salir de Egipto probablemente ya salimos, pero sacar a Egipto de nuestro corazón es otra cosa. Y por eso practicamos, lo hacemos de manera didáctica. Hacemos nuestro pan sin levadura, lo comemos, pero no tiene sentido que esté haciendo esto si en realidad no estoy sacando la hipocresía de mi vida, que esto es mucho más fuerte, porque para el éxodo de este momento, ellos van a tener las instrucciones en piedra, las cuales vamos a ver qué sucedió. Pero ahora nosotros tenemos de estas mismas instrucciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces no es compatible tener las instrucciones del Señor y a la vez tener hipocresía. Y esto es personal. Identificar dónde está esta hipocresía en nuestra vida, esto es asunto de oración, de pláticas entre Dios y uno. Pero aquí lo podemos traducir de esta manera. Como el Señor durante 7 días, y recordemos que el número 7 es un proceso que se completa, es un tiempo debajo del sol en el que se cumple algo, ¿no? En el que culmina algo. Entonces, ese es el sentido de esta conmemoración. No solamente hacer el pan sin levadura, incluso no necesariamente ahora nosotros tenemos que comer cordero y que tenemos que asarlo al fuego y comer con hierbas amargas. No necesariamente, porque este sacrificio ya se hizo, ya fue Yeshua ese cordero inmolado. Ahora que si quiero comer cordero tampoco está mal. Si quiero hacer más didáctico esta cita, lo hago, pero no se la puedo imponer a nadie, ni le puedo decir es que si no hace de esta manera y no le cocine o tiene que hacerlo al fuego o muchas cosas que ponemos ahí como tropiezo en lugar de ser algo bueno, ¿no? Si como tal, yo podría ahorita como que estoy reflexionando entre los panes sin levadura como tal, que puedo comer, o matzá como lo llamamos, pero si no lo hago y estoy trabajando en la hipocresía que hay en mi vida, yo lo consideraría mejor, ¿no? Porque lo didáctico, el entrenamiento que está teniendo ahorita el pueblo es para algo más grande, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos y por qué tenemos que ser como niños en esto de empezar desde hacer mi pan sin levadura? Porque de esa manera se va ablandando mi corazón de piedra y voy dándole vida y el Señor va formando mi corazón de carne, haciéndome sensible a estas cosas, ayudándome a entender que lo que en realidad debo sacar es la hipocresía, ¿no? Y entender el sacrificio, porque eso a mí se me ha hecho muy difícil. Yo sé que Jesús dio la vida por mí, yo sé que Él estuvo en la cruz, yo sé todo lo que Él padeció, pero hacer que eso se haga vivo en mi vida, hacer que yo lo sienta, lo perciba, lo haga tan interno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es que lo hacemos cada año. Por eso es que el Señor nos ha dado ese privilegio de ya tener unos cuantos años haciendo esto. Y lo hemos hecho mal, lo hemos hecho a medias, lo hemos hecho incompleto, lo hemos hecho porque sí, porque me dijeron. Pero hoy tenemos la oportunidad de conocer más acerca de esto y seguir entrando en conciencia, ¿no? Y versículo 18, no, versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y aquí dice, no comerá leudado, ni el que es hebreo o israelita, o natural del país, o extranjero. Extranjero quiere decir como una persona que esté en proceso de conversión o en un proceso de que
sí, como que estoy queriendo conocer y tengo ese interés. Em, es como este tipo de persona, ¿no? Porque vamos a ver que a este pueblo se le añadieron varias personas de Egipto. Entonces dice, ni el que es natural, y aquí entramos nosotros, porque podríamos decir que nuestros hermanos judíos tienen bien claro esto, em, pero nosotros fuimos los expulsados, los enviados a todas las naciones, los dispersos, los prácticamente que teníamos en nuestra mente éramos como extranjeros. El Señor nos injertó de nuevo en el olivo y ahora pues somos esa ramita injertada, pero eh, mm, hay personas que son como incluso por descendencia, por apellido, por genealogía, son sí o sí hijos de Israel, pero nosotros no sabemos de este dato. Sin embargo, aunque pensábamos que éramos extranjeros, éramos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aunque sea totalmente un extranjero, si tengo este interés y Dios pone este deseo en mi corazón, esto también aplica para mí, que es lo que el Señor hizo en nuestra vida. Versículo 20. Ninguna cosa leudada comerán. En todas vuestras habitaciones comerán panes sin levadura. Esto igual una vez más, ¿no? Tomar mucho en cuenta el percibir y cuidarse de la hipocresía. Es como un olor, ¿no? Cuando decimos, esto huele rico o esto huele feo, también aprender a decir, esto huele a hipocresía, esto no huele bien, y sacarlo de nuestra vida. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad vuestros corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua o sacrificad el Pesach. Entonces, esto es lo que es Pesach, el sacrificio del cordero. Esta acción de sacrificar al cordero, esto es Pesach. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en un dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre de Yeshua es la que nos protege, ¿no? Sí podríamos decir que esta sangre es la que tiene el poder, ¿no? Y aquí pues se manifiesta, ¿no? El juicio y la soberanía divina. También pues que Faraón y sus siervos pusieron pesado su corazón y que no se humillaron. Por más que vieron lo que vieron, no se humillaron. Versículo 24. Y guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Lo ha repetido hasta el momento por 3 ocasiones. Estatuto perpetuo. Conmemoración para vuestras generaciones. Y aquí dice, lo guardarán para siempre. Y cuando entren en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Entonces esto es hasta cuando el Señor vuelva, hasta cuando estemos en su presencia. Y de hecho que esto sí se celebró cuando el pueblo entró ya en la tierra prometida. Versículo 26. Y cuando les dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? ¿Qué significa? Que es lo mismo que van a preguntar nuestras generaciones. Versículo 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió
a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y adoró. Esto es para transmitir la fe o fidelidad a más generaciones. Por eso el Señor permite o ha permitido a personas, porque en mi caso aún no, pero permite las familias. No solamente para, qué bonito, ya tengo un hijo, ya tengo un esposo. Es un propósito mucho más grande que eso, ¿no? No es solamente para no quedarme sola o para decir que tengo una familia o para que la sociedad no diga nada o porque es como el proceso de la vida, sino es algo para algo mucho más grande, para algo mucho más eterno. Y aquí pues dice, ¿no? Les contarán que esta es la víctima de la Pascua, cuando esta es la educación que debe darle un padre, una madre a sus hijos. Versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Esto fue fuerte para los egipcios porque pues había demasiada como clamor, había un muerto por cada casa, o sea, era terrible. Imagínense lo que sucedió en la pandemia, lo duro que fue esta situación para muchas personas, pero sin duda yo creo que la sangre de Yeshua fue la que libró a muchos. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Salir de Egipto es para servir a Dios, y no servir a Dios es solamente dentro de una religión, sino servir a Dios es en nuestras acciones del día a día, con nuestra vida. Esto significa salir de Egipto, o para eso es salir de Egipto, que es lo que les está diciendo Faraón. Ya ahora sí, váyanse, esto ya está terrible, vayan y sirvan a Dios, ya no me sirvan a mí. Ya de aquí un poquito como que reconoce y dice, ya, quieren servir a su Dios, váyanse, háganlo. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Ahora sí, era como de, váyanse rápido, agarren sus cosas, sus vacas, sus ovejas, y váyanse, ¿no? Y porque era importante que se vayan con sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían, porque Faraón les dijo, váyanse, pero me dejan a los niños. No, no, Faraón, no podemos hacer eso. Luego, váyanse, pero dejen su ganado. No, Faraón, no podemos hacer eso, porque tenemos que ir con todo. ¿Quién nos va a dar para los sacrificios al Señor? ¿No? Entonces, otra reflexión aquí es que todo lo que tenemos y lo que el Señor nos ha dado no nos pertenece, sino es para honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Por eso es con toda nuestra familia. Lo mínimo que tenemos es de Él, le pertenece a Él y es para honrarle a Él. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés,
pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo, y aquí es esto importante, no eran las acciones del pueblo. Dios dio gracia, les dio este regalo, esta misericordia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Finalmente, egipcios que no se arrepintieron. Tomemos en cuenta que aquí dice que el pueblo llevó su masa antes que se leudase, salieron y no tomaron en cuenta, porque la levadura es hipocresía, ¿no? Entonces tenían que salir sin esto. Y por eso es muy importante trabajar esto en nuestra vida, ¿no? Pan sin levadura significa sacar la hipocresía. Y pues otra reflexión acerca de cómo los egipcios fueron despojados de lo que aparentemente ellos tenían: dinero, cosas, joyas, oro, plata, vestidos. El Señor en gracia se los entregó al pueblo, a los hijos de Israel. Hay cosas que no se compran con dinero, y nosotros solo somos administradores de lo que tenemos. Entonces no puedo decir esta casa es mía, este carro es mío, esta familia es mía, este trabajo es mío. Nada es mío, solo lo administro. Porque si pienso que es mío, que me pertenece y que solo lo tengo yo y que lo tengo que cuidar mucho y que nadie más lo puede tocar y que no lo puedo prestar, esto va a pasar con esas personas que tienen ese afán por lo económico, por el dinero. Van a ser despojadas y Dios en gracia se los va a dar a los hijos de Israel. Entonces más me vale pensar y hacerme la idea de que nada es mío, de que todo es de Él y que solamente lo administro. Porque de lo contrario, si pienso que es mío, el Señor a la final me lo va a quitar. Sigamos, versículo 37. Y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600 hombres de a pie, sin contar los niños. Salieron de Egipto 600,000 hombres, sin contar niños, mujeres y ancianos. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. O sea, esto fue rápido, violento, así como cuando decimos en un segundo ya estamos fuera de la casa y así, ¿no? Importante es, al salir de Egipto, no entrar al desierto con hipocresía, no pretender que Dios solucione mis problemas, buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que me puede dar. Al salir de Egipto, no llevar ninguna cosa extraña a Él. Esto me parece, ahorita estoy como también cayendo en cuenta de cosas, ¿no? Porque esto es muy importante en nuestra vida: explorarnos, conocernos, reconocer delante de Dios. Lo más bonito en la vida, creo yo, es ser honesto delante de Dios. A mi parecer, lo que ha pasado en mi vida, o sea, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, pues salir sin hipocresía. No, Señor, o sea, sí me dolió esto, pero ya perdoné. Mentiras, en realidad no he perdonado. Y es mejor, Señor, sí, me duele todavía. Ayúdame. Quiero salir de este Egipto sin hipocresía. Y yo sé que el Señor escucha esa oración. Versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasaron los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.
es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deberán guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, si nos dicen Pesaj que es una fiesta de los judíos, no. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está estableciendo esto para todos los hijos de Israel. 43. Y Jehová dio a Moisés y a Aarón. Esta es la ordenanza de Pesaj. Ningún extraño comerá de ella. Y aquí hay otra instrucción. Ningún extraño, ningún ajeno, alguien que no esté dentro del pacto que el Señor estableció para los hijos de Israel. Si alguien aún no está o no tiene este conocimiento, pues es mejor que no participe, porque sería más bien un tropiezo. Yo no puedo elegir ni puedo decidir quién es hijo y quién no es hijo de Dios, quién ya no tiene hipocresía y quién sí la tiene. Yo no tengo esa facultad, yo no tengo eso de elegir. El Señor es el que lo hace, ¿no? Pero aquí es instrucción. Alguien que sea extranjero no puede participar de este Pesaj. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieren circuncidado. Y aquí viene el tema de la circuncisión. Alguien que no esté circuncidado, sobre todo del corazón, no puede participar de Pesaj. Sin dejar de lado la circuncisión física, porque esta también el Señor la estableció. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, es decir, personas entre el pueblo, pero que no están en pacto. Personas, nosotros seguramente tenemos familia, amigos, personas que aún no están o no han reconocido esto como parte de su vida. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Es decir, el corderito, su sangre, su sacrificio, es para los de la casa, los de la familia. Una casa puede ser también una congregación, un grupo de personas que se reúnen para celebrar esto, pero es para los de casa. Y toda la congregación de Israel lo hará. Y esto lo hacemos todos los hijos de Israel dispersos en diferentes lugares. Aquí no es los de allá si lo hacen bien, los de acá no, los de acá lo hacen en un día y acá los hacen en otro día. Esas cosas, la verdad es que yo no estoy preparada ni capacitada para elegir cuándo sí, cuándo no, quién sí, quién no. Pero es Dios el que sí lo hace. Toda la congregación de Israel lo hará. Y esto es para mí. Si yo me considero hija de Dios, parte del pueblo de Israel, esto me compete. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar Pesaj para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces lo celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La circuncisión es la señal del pacto que el Señor hizo. Esto está en Génesis 17. Nos habla acerca de la circuncisión. El pacto, el Señor es el que hizo con Abraham. Abraham le sacó de su tierra, de su parentela, y le llevó a donde él dijo, esta tierra les voy a dar, y esta es mi promesa para ti y para tus generaciones. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Para ustedes es este sacrificio, el sacrificio que hizo Yeshua. Cuando Yeshua vino, dijo, yo he venido para buscar a las ovejas que se perdieron de la casa de Israel, o sea, de esta familia.
Y si hay alguien extranjero, alguien que dice, yo quiero hacerlo, yo quiero celebrar, yo quiero ser parte de este pueblo, yo quiero conocer a Dios, está bien, pero debe pasar por la circuncisión. Y sobre todo por la circuncisión del corazón. Porque una persona puede decir, sí, mañana físicamente me circuncido, pero su corazón todavía está lejos de Dios. Y como digo, esto es muy difícil, o por lo menos para mí es difícil decir quién sí y quién no. Pero al menos aquí hay una instrucción clara. Ningún extranjero puede comer de ella. Y por eso yo ya no soy un gentil, por eso yo no soy un extranjero. Porque el Señor me hizo parte de su familia, me hizo parte de esta acción, de su sacrificio, ¿no? Versículo 49, la misma ley o la misma instrucción o mandamiento será para el natural y para el extranjero, que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El mismo día adquirió el Señor, le sacó a su pueblo, a sus hijos de Egipto. Por eso es importante esta conmemoración, esta cita. Hay algo que también me gustaría leer y es Mateo 16:12, porque aquí hay una referencia justamente de algo que Jesús dijo. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto hablando acerca de la levadura de los fariseos, cuando Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es esta levadura? La hipocresía que tenían los fariseos y saduceos, un grupo, una parte de ellos, al quererles imponer cosas por encima de las instrucciones que Dios había dado. Entonces, nosotros también debemos tener mucho cuidado de esto en el distinto contexto que nos manejemos en nuestra vida, ¿no? A este era el llamado, a guardarnos de la hipocresía, que es mucho más que comer solo pan sin levadura. También el versículo Lucas 12:1, que también les dijo lo mismo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí está más claro que la levadura se refiere a la hipocresía. Y esto es un ejercicio que tampoco no es como que los 7 días ya no voy a tener hipocresía y luego regreso así, tenerla, o durante el año si la mantengo, o sea, no. Esto es como sacar la levadura cada año, porque cada año seguramente vamos descubriendo cosas que debo trabajar en mi vida y de esa manera poder servir a Dios de una manera adecuada. Hay algo que también se menciona y se hace en esta cita, y es tocar el shofar, porque es recordar que Israel es una nación creada por Dios. El shofar es la voz de Dios. Nosotros podemos decir que somos ese shofar vacío por dentro, y el Señor es el que da vida, es el que sopla aliento de vida sobre nosotros, y por eso pues es recordar que somos creados por Dios. Tomar en cuenta que son 2 tardes o 2 ocasos, como Dios estableció los días. Fue la mañana y la tarde, un día. Entonces, entre el 14, la tarde del 14 y el inicio del 15, era esta conmemoración. Pesa, que significa saltar y sacar la levadura de las casas, porque también hay un ejercicio que hacemos. En nuestras casas tenemos muchas cosas que no nos sirven, que tenemos ahí recuerdos de hace muchos años, cosas que son innecesarias, cosas también que, imágenes, adornos y cositas por ahí. Todo eso es sacar la levadura.
todo eso sacar la hipocresía, porque digo yo creo en Dios, pero sigo teniendo una imagen, sigo teniendo un santito, sigo teniendo cosas de que se celebran en fiestas paganas. Entonces, cositas que el Señor ponga en nuestro corazón. Nadie puede ir a mi casa y decirme esto no debe tener, esto sí, saque esto y tal. No, cada uno en nuestras casas. Bueno, esos son los comentarios que tengo respecto a este capítulo. Y nos vemos en el próximo, si Dios lo permite, para continuar y saber qué sigue después de esto. El Señor ya sacó al pueblo de Egipto, ahora tienen ya las primeras instrucciones sobre la primera cita que tienen. Ya conocemos un poquito más sobre este tema y vamos a ver qué pasa en este rumbo al desierto.